Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Capricornio. Cariño, mi Cordero de Dios, están dentro del ranking de los mejores, mi querido Capricornio. Por eso que te entrego lo que es tu lectura bonus, ¿vale? Muchísimas gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. Te pones en contacto, te explico cómo funciona, Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Capricornio, mi Cordero de Dios. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale, cariño? Quizá vamos a hablar de Pepe Lucho, de la Lupe, pero sobre todo es para que tú encuentres la luz, la respuesta, tu camino, mi querido Cordero de Dios. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien, Capricornio. Mi Cordero de Dios, en primer lugar, siento que para ti es muy importante la familia, para ti es muy importante lo que es tu casa, tu pareja, tu entorno, tus hijos también. Inclusive los padres, ¿no? Todo lo que está relacionado con la familia. Porque una de las imágenes que yo he visto, y es una imagen muy preciosa, es como si tú estuvieras en pareja y vestido o vestida de novio, de novia, en un compromiso. Pero había mucha química con esta persona. Pero también he visto, cariño, como una especie de conflicto. No es que tú tengas problemas en estos momentos con tu pareja, o si a lo mejor de repente lo has tenido, puede ser que dentro de ese conflicto, cariño, tú tienes un recuerdo, un buen sentimiento por esta persona. Pero sobre todo, me dan a entender, Capricornio, que tú quieres lo mejor para la familia. Tú quieres lo mejor para los tuyos, ¿vale? Te preocupa posiblemente cómo piensa una persona, te preocupa cómo va a terminar una situación, te preocupa un conflicto y siento que va a haber claridad para ti. Porque aparte de la imagen que he visto de una pareja que puede representar la familia, que los tuyos o la persona que tú tienes a tu costado te va a apoyar, mi querido Capricornio, he visto luz, he visto como si fuera lo que es el sol, claridad, claridad. Vas a poder encontrar la respuesta que tú estás buscando, vas a poder solucionar este problema, pero recuerda que el sol o la claridad también es una energía que va lenta. Entonces, tienes que tener paciencia y no pierda la fe, Capricornio. No pierda la fe. Porque también he visto muchos picos de montañas, de cerros, y abajo es como si estuviera creciendo algún tipo de flor, Capricornio. Entonces, quiere decir que las energías de Papá Dios, tu fe te va a ayudar a que ese terreno que está árido, cariño, que no crece nada, empiece a florecer otra vez bellas flores. Esto quiere decir tu vida, Capricornio. Si tú de repente sentías que estabas en el limbo, que estás perdido, perdida, o te sientes solo, sola, cariño, me dicen que muy pronto va a haber un renacimiento lo que es en tu vida. Y vas a tener el apoyo, vas a tener más acercamiento, más contacto con tu familia, con los tuyos, etcétera, etcétera. Es como si hubieras estado pasando por un problema, por un conflicto, por un malentendido, o no había de repente un contacto, una comunicación más fluida con los tuyos. Pero sin embargo ahora hay un cambio. Es como que te vas a sentir arropada, querido, querida, mimado, mimada, mi querido Capricornio. Tú solamente ve tomando
lo que es tuyo. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo, Capricornio. Una carta guía, una carta consejo, mi querido Capricornio. Vamos a ver qué nos dicen. Cayó una carta, pero aparte he tomado otro. La carta del Papa representa sentimientos reales, familia, pareja, pero también contratos, ¿vale? O todo lo que esté relacionado con la parte legal. Pero vamos a ver la otra carta. La carta de la rueda, cariño, que representa lo que es tu signo, corazón. Entonces, estas dos cartas que me dice, la suerte y la fortuna va a llegar para tu vida, Capricornio. Aunque en estos momentos estés un poco tenso, tensa, porque recuerda que hay algo que te preocupa. Hay algo que a lo mejor de repente me dice, Richard, no sé cómo va a terminar esta situación. No sé si a lo mejor de repente van a salir lo que es a mi favor, las energías, las leyes, esta persona, etcétera, etcétera. Pero tienes la carta de la rueda y la carta del Papa. Va a haber, como se dice, recompensa para ti. Va a haber prácticamente una buena noticia o simplemente una persona va a reconocer de que tú eres muy importante en su vida. Va a reconocer. O con las personas con las cuales tú tienes un conflicto, si a lo mejor de repente esto está relacionado en la parte legal, las leyes salen lo que es a tu favor también, mi Capricornio. También. A mí lo que me ha gustado mucho es esa imagen en la cual tú estás con una vestimenta de compromiso, como si tuvieras que pisar lo que es el altar. Y una persona prácticamente te mima, te arropa, te hace cariños. Entonces, siento, Capricornio, que tú no estás solo, tú no estás sola. Existe una energía que te está acompañando. Existe una energía que está contigo. Puede ser tu pareja, puede ser tus hijos, puede ser tu familia, alguien que realmente te ama. Aunque a veces te sientas perdido o perdida lo que es en el limbo. Te voy a dar lo que es signos. Me sale un Aries y Capricornio. Estas dos cartas como carta guía. Me sale un Tauro. Cierras con un Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, porque luego te voy a dar más mensajes, Capricornio. Iniciales. Vamos a ver. Iniciales, cariño. Iniciales. Vamos a ver, mi Capricornio. Cayeron unas iniciales. Sí. Dos iniciales. A ver, la letra W o M, la letra V, la letra G y la letra Z. Muy bien, vamos a continuar. A ver qué me quiere decir el Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dice? Actúe ahora. Escucha, ha llegado el momento de que comprenda las razones de su indecisión actual. Puede que no se atreva a dar el paso por culpa de sus miedos y de sus dudas. Esta es la señal que esperaba para mover ficha. Actúe ahora. Cariño, si hay algo que te está atormentando o si tú de repente hay algo que quieres hacer y lo estás aplazando, quizás por miedo, por inseguridades o por cualquier motivo, me están diciendo, cariño, tienes que dar ese paso ya. No retrases las cosas para mañana, para pasado mañana. Tienes que actuar ya, Capricornio. Hay algo que tienes que resolver ya. Ya. Cuando te dice también actúe ahora, quizás de repente muchos de vosotros quieren hacer un cambio en su vida. Cambio de casa, cambio de trabajo, cambio de país o simplemente, cariño, solucionar un problema con la pareja. Pero me dicen, actúa ahora. Eso que tienes guardado en tu sentimiento, en tu garganta, que quieres decirle a esa persona o quieres expresar de repente lo que tú piensas, lo que tú sientes, tus ideas, cariño, tienes que actuar ya, mi querido Capricornio. Actúa, ¿vale? Vamos a continuar. A ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Cayó una carta. La carta del 7 de copas. Cariño, hay algo que tú presientes. Hay algo que tú sientes, cariño. Es como si en tu vida hubiera una conexión con la parte divina, con el universo, con las energías. Entonces, tú tienes que hacer caso o tú tienes que aprovechar de ese don. Porque si te das cuenta, mira, este personaje está meditando, está pensando
algo prácticamente le envuelve su mente. Y la luna está brillando aquí fuerte, corazón. Al costado sale como si fuera lo que es un hongo o simplemente burbujas que están flotando. Si te das cuenta, por aquí hay como burbujas. Al fondo se ve un volcán, cariño. Hay un volcán y este volcán está activado. Entonces, nos representan prácticamente a tus deseos, a tus sueños, a tu intuición, a esa vocecita interna que te está hablando. En pocas palabras, mi querido Capricornio, mi querido Cordero de Dios, siento que existe algo desconocido. Puede ser ángel, puede ser arcángeles, puede ser Dios, puede ser un ser de luz, una persona que ya no está en esta tierra, que te está entregando un mensaje y que quizá de repente tú estás ignorando, mi querido Capricornio. Tienes que hacer caso de tu intuición. Vamos a continuar. La carta también del 8 de copas y cierras con la carta del paje de copas. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, también de repente te pone como un poco nervioso o te gustaría saber cuáles son las intenciones de esa persona que te observa, te mira, te sonríe o que es muy atento, muy atenta contigo. Te sientes como seducido, te sientes de repente como atraída por una persona. Pero siento que esta persona es como que tira la piedra y esconde la mano. Te tira maicitos, Capricornio. Y a ti te gustaría saber qué es lo que realmente quiere, qué es lo que realmente pretende. Para algunos de vosotros quizás puede ser una persona nueva. Para otro grupo, de repente puede ser tu ex, que ahora se pone en contacto, que ahora habla contigo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a ti te preocupa también algo. Tenemos esta carta que tu intuición te quiere decir algo. Y aquí hay un personaje, cariño, que te mira, que te observa, que te quiere prácticamente seducir. Pero sin embargo, tampoco deja las cosas tan claras, Capricornio. No deja tan claras. Vamos a hacer respuesta en el tarot egipcio. Tu pregunta, lo que quieras, puede ser en este tema, lo que es en el amor, o simplemente te gustaría saber qué es lo que siente, sí o no, o puede ser cualquier otra pregunta. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión o tienes que arreglar también algo relacionado con la parte legal. Mira, sale aquí la rueda y la justicia o simplemente sale a tu favor. Paciencia. Cuando las cartas caen, saltan, quieren entregar un mensaje. Respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? Respuesta. La carta de la rueda, tu signo Capricornio, es un sí. La suerte te acompaña, ¿vale? Todo sale lo que es a tu favor. Opción 2. Respuesta. La carta del diablo es un no, pero también representa tu signo, Capricornio. Entonces, tienes que ir con cautela. Si a lo mejor de repente tú tienes tus dudas, tus inseguridades, haz caso de tu intuición. Haz caso de esa vocecita interna, cariño. La respuesta está como muy enlazado para ti. Vamos a ver, cariño, qué me quiere decir el tarot. Un mensaje del tarot Z. A ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Siento que es esto. Siento esta carta. Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. Cariño. Alguno de vosotros tiene que buscar su rescate, Capricornio. Siento que muchos de ustedes posiblemente están intentando sobrellevar una situación. Están intentando posiblemente mantener, como se dice, la banderita blanca. Quizá de repente porque no quieres afectar a ellos o porque no quieres herir sus sentimientos. Pero esta carta me dice: tienes que buscar tu felicidad, mi querido Capricornio. Si te das cuenta, aquí hay un bote. Aquí ha pasado lo que es una tormenta.
Ya tocó lo que es tierra firme este bote. Entonces, ahora tienes la estabilidad, la tranquilidad. Tienes que salir de algo, Capricornio, que a lo mejor de repente te está causando mucho estrés. Busca tu felicidad. O si hay algo que te está atormentando, que puede ser de repente tema de salud, puede ser de repente un problema con la familia, me dice, deja de estar poniendo tanta energía en esa situación y vive tu presente. Vive tu momento. Tómate las cosas, cariño, con humor. Pero no estés centrada en ese problema. Lo que tenga que pasar, va a pasar. ¿Me entiendes? Algo te atormenta. Algo te está poniendo nervioso, nerviosa. Lo que tenga que pasar, va a pasar. Pero vive tu presente, me dicen Capricornio, con esta carta. Vamos a ver, cariño. Voy a canalizar, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Siento, mi querido Capricornio, que tú eres una energía muy especial, porque es como si te representara por una piedra preciosa. Pero, lamentablemente, te noto aislado, te noto solo o sola, Capricornio. Posiblemente hay un grupo de ustedes que tu entorno o los demás, Capricornio, no te entienden, no te comprenden, corazón, o te sientes de repente un poco aislado, un poco aislada. A pesar, Capricornio, que te represento como una joya preciosa, como algo especial. Entonces, o tu entorno, mi querido Capricornio, no te entiende, o tú no te estás dando el valor suficiente, cariño. Tienes que empezar a creértelo, de que tú eres especial, de que tú eres importante, de que tú vas a llegar lejos. Si existe una persona que te hace sentir menos, simplemente tienes que apartarlo de tu vida, mi querido Capricornio. Es esto. Eres una joya preciosa, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. Que Dios y el universo me ayude. Veo la imagen, pero es como si fuera un holograma, el perfil de una mujer que te está esperando con un ramo de flores, cariño. Pero es como si fuera un holograma. Está vestido de blanco, blanco. No puedo ver si es de piel blanca, si es de piel morena, si es mulato, mulata, no. Solamente lo veo como un holograma. Pero todo su entorno, cariño, es como si fuera un holograma, como si fuera transparente, si no sabes qué es holograma. Esta mujer, porque es una mujer, tiene como un regalo para ti y te está esperando. Si tienes un familiar que ya no está en esta tierra, porque recuerda que en cuestión de energía no clasifica género. Los ángeles, cariño, no tienen género, ¿vale? Los géneros prácticamente lo tenemos aquí los humanos, o nosotros ponemos los géneros, ¿no? Hay tantos géneros que me vuelvo loco yo. Esta energía, cariño, te está esperando, o simplemente quiere que tú seas feliz. Se está manifestando aquí, mi querido Capricornio. Hay una energía que quiere que tú seas feliz. Es esto. Estoy viendo, ahora me deja ver con claridad. Ahora me deja ver con claridad. Veo que ese personaje tiene como un vestido rojo, pero siempre destaca las flores. Las flores, Capricornio, siempre. Es como si fuera tu madre, o fuera tu abuela, o tu tía, pero que le encantaba mucho los colores vivos, las flores, la naturaleza, Capricornio. No sé qué tiene que ver alguien con las iniciales L. Con las iniciales L, me ha dicho Lidia. Me ha dicho Lidia. No sé qué tiene que ver para ti, Lidia. O iniciales L, mi querido Capricornio. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. Que Dios y el universo me ayude. Es como si estoy viendo
como si hubieran unas peñas o unas islas, pero esas rocas, mi querido Capricornio, es de color negro. Y hay un poco de agua de la mar que te rodea. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, algo te afectó lo que es en los sentimientos, la cual tú cambiaste tu energía. Alguno de ustedes, Capricornio, esa frialdad o ese carácter que tú tienes, o de repente que ya no quieres creer en una oportunidad, no es porque tú hayas nacido con esa energía, es porque te llevaste una decepción. Y esa decepción puede estar relacionado con la familia o con la pareja, Capricornio. Te has llevado lo que es una decepción. Por eso que tu corazón para muchos de ustedes se volvió como una piedra, cariño. Yo lo que te aconsejo, Capricornio, esta vida, cariño, es una vida en la cual tenemos que portarnos muchas veces como guerreros, cariño. Lamentablemente, este mundo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero esto no quiere decir, corazón, de que tú te encierres en tu mundo o que pienses de repente de que todo el mundo te va a pagar así. Tómalo como una experiencia más. Aunque duela, tienes que sanar, Capricornio. Tienes que sanar. Porque siento que muchos de vosotros es como que esto que te ha afectado de una persona muy cercana ha hecho que tu corazón se vuelva como piedra, duro, cariño. Tienes que pasar página, mi querido Capricornio. Tienes que pasar página. Y quizás esa imagen que yo he visto puede ser la Virgen, puede ser tu madre, puede ser una persona muy especial, que te dice, mira los colores de la vida, cariño. Es cierto que el mundo a veces nos da algún tipo de experiencia negativa, pero hay que sonreír. No puedes siempre diciendo, mi vida es un martirio, todo es negativo, ¿por qué me pasa esto a mí? Lo hecho está hecho, cariño. Tienes que sacudirte ese polvo, lámete tus heridas y continúa para adelante. Yo siento, Capricornio, que muchos de vosotros, quizá de repente te cuesta perdonar o pasar página y eso es un bloqueo para ti. Tú tienes que continuar. Me dicen, dile que se ame. Dile que se quiera, que se mime. Dile que por favor se dé a lo que es una oportunidad. Algunos de ustedes, Capricornio, te veo que lloras. Te veo que te quejas a este ser de luz. Y ellos quieren que tú tomes una decisión. No sé qué tiene que ver el nombre de David. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. ¿Vale, Capricornio? Espero que te haya gustado esta canalización. Si siguen siendo punteros, te recomiendo que mires lo que es el video completo, la lectura completa, comenta, comparte, da un like. Yo te voy a dar más información, como hago con los otros signos, que a veces puedo estar lo que es 1 hora aquí. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cordero de Dios. Engaño. En esta relación, uno de los dos porta la máscara del engaño. Cariño. ¿Te acuerdas que salió la carta del 7 de copas? Voy a ver si la encuentro. Que te preocupaba algo, que tú sospechabas algo, mi querido Capricornio. Si tú sientes que una persona, porque te dicen una relación, puede ser pareja, puede ser amistades, puede ser familia. Si tú sientes que una persona te está engañando, te está mintiendo, o que esa persona ha sido causante para tus problemas, tenlo por seguro que tu intuición no te está fallando. Si tú de repente estás saliendo con una persona y tú me dices, Richard, lo noto un poco frío, algo me dice mi corazón, tenlo por seguro que esa persona no es trigo limpio para ti. Entonces, tomas lo que es una decisión y no te cierres, es una experiencia más. Ya conocerás a una persona ideal o simplemente, cariño,
Mil veces vale quedarse con 2 o con 3 amigos, o simplemente con una persona, o solo, o sola, que mal acompañado o acompañada. Entonces, tienes que hacer caso de tu intuición, mi querido Capricornio. ¿Vale, corazón? Algo te quieren decir las energías. Te dice, actúe ahora, rescátate. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Las características, cariño. Mi Cordero de Dios, te has ganado tu lectura bonus para que sepas cómo funcionan las lecturas bonus, ¿vale? La carta del 6 de oros. ¿Vas a tener una propuesta o simplemente te llega dinero? ¿O hay una persona, cariño, que reconoce su falta? Esa persona puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, pero te llega una recompensa. La carta del loco. Para muchos de vosotros posiblemente están lidiando o tienen de repente algún tipo de problema que resolver o están lidiando con esta persona. Una persona de elemento aire. Puede ser Géminis, Acuario, Libra. Piel blanca, cabello negro, cariño. Es una persona que a veces actúa como de una forma infantil o se deja llevar por sus impulsos. No es una persona mala. Es una persona que quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor para la familia, pero sus impulsos. Su talón de Aquiles es sus impulsos. La carta del 6 de copas. Siento, mi querido Capricornio, y esto nos pasa a todos. Hasta a mí me pasa. A veces te gustaría tener una varita mágica y poder retroceder y quizá de repente aprovechar tu tiempo o decir a una persona lo que tú sientes, lo que tú quieres o resolver muchas cosas, mi querido Capricornio. Siento esto. Es como que en algún momento te entra como la nostalgia, el recuerdo, cariño. Pero esto es parte de la vida, Capricornio. Nunca se arrepientan de los pasos que han dado, de las decisiones que han dado, de lo que han vivido, porque tenías que vivir todo eso para estar en el lugar donde tú estás actualmente. Esto es normal. Yo también muchas veces tengo ese recuerdo de mi infancia, de mi juventud, personas con las cuales de repente ya no hay un contacto fluido, personas que a lo mejor se han quedado en el camino de la vida. Pero eso no es tu culpa, Capricornio, es simplemente parte de la evolución. Porque a ti te gustaría volver atrás, o recuerdas a una persona, o te gustaría de repente que las cosas hubieran sido diferentes. Pero eso no es tu culpa, corazón, simplemente es parte de la evolución. La carta del 6 de copas posiblemente puede ser que este recuerdo está relacionado con la familia, con la pareja o con las amistades también. Muchos de vosotros quizás están lidiando con personas que son delgados o delgadas, cabello corto, puede ser que tenga canas, inclusive de repente tiene mascotas. Veo aquí lo que es un perro labrador. También puede ser, mi querido Capricornio, y desde aquí te envío lo que es un fuerte abrazo, que a lo mejor extrañas mucho, quizás el recuerdo de un hijo, de una hija, o te gustaría de repente estar en esa etapa en la cual estabas con la familia feliz. Te quiero, mi querido Capricornio. Un besote, mi Cordero de Dios. Hasta la vista, ¿vale? Dime si te ha gustado esta lectura. Estamos en contacto. Toma decisiones y aprovecha tu momento, aprovecha tu tiempo. Sé feliz, mi Cordero de Dios. Hasta la vista.